La Biblia está llena de relatos que nos muestran la profundidad del amor de Dios hacia la humanidad. Uno de los ejemplos más conmovedores y, al mismo tiempo, más desafiantes, se encuentra en la historia del profeta Oseas. Su vida se convierte en un reflejo vivo del amor incondicional de Dios hacia un pueblo que, una y otra vez, le daba la espalda. La historia de Oseas no es sencilla. Habla de dolor, rechazo, traición y desobediencia, pero al mismo tiempo está impregnada de esperanza, restauración y perdón. Es la historia de un hombre que tuvo que aprender a amar a alguien que no le correspondía, porque esa era la manera en que Dios quería ilustrar su propio amor hacia Israel y, por extensión, hacia todos nosotros. Oseas fue un profeta que vivió en el reino del norte de Israel aproximadamente en el siglo Ogeo AC, durante un tiempo de gran inestabilidad política y espiritual. El pueblo de Israel estaba disfrutando de cierta prosperidad económica, pero al mismo tiempo se había alejado de Dios y buscaba seguridad en alianzas políticas con otras naciones y en la adoración de dioses paganos, en especial Baal. Era un tiempo donde la religiosidad externa parecía abundante. Se hacían sacrificios, se levantaban altares y se proclamaban rituales. Sin embargo, la verdadera devoción a Dios había desaparecido. Lo que quedaba era una fe superficial, mezclada con idolatría y corrupción moral. Fue en medio de este escenario que Dios levantó a Oseas con un mensaje particular y profundamente simbólico. La historia de Oseas comienza con una instrucción que, a simple vista, parece desconcertante. Dios le dice: «Ve, toma una mujer dada a la prostitución y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová». Oseas 1:2. Imaginemos el impacto de estas palabras. Un profeta, alguien llamado a ser ejemplo de pureza y devoción, recibe la orden de casarse con una mujer que, tarde o temprano, no le sería fiel. Dios no solo estaba pidiendo un matrimonio difícil, sino que estaba diseñando un mensaje vivo. Así como Oseas iba a experimentar la traición de su esposa, Dios experimentaba la infidelidad de su pueblo. Oseas obedeció y se casó con una mujer llamada Gomer. De esta unión nacieron hijos, cuyos nombres también tenían un significado profético: Jezreel, lo Ruhama, no compadecida, y Loami, no pueblo mío. Cada nombre era un recordatorio del distanciamiento de Israel respecto a Dios y de las consecuencias de su infidelidad. La vida matrimonial de Oseas se convirtió en una experiencia amarga. Gomer, en lugar de permanecer fiel a su esposo, se fue tras otros hombres. Se dejó seducir por promesas de placeres, regalos y seguridad. Oseas, en cambio, quedó marcado por el dolor del abandono y la humillación. Aquí encontramos el primer gran paralelo con la relación entre Dios e Israel. El pueblo había recibido el amor, la protección y la provisión de Dios, pero aún así corría tras otros dioses. En lugar de valorar al Señor que los había liberado de Egipto y bendecido en la tierra prometida, buscaban en ídolos de madera y piedra la satisfacción de sus anhelos. Así como Gomer despreció el amor de Oseas, Israel despreció el amor de Dios. Y lo más impresionante es que, a pesar de esa infidelidad, el corazón de Oseas no dejó de amar. Su dolor se convirtió en un eco del dolor divino. Un amor que sigue ardiendo, incluso cuando no es correspondido. La historia no termina con la traición. En un momento, Gomer terminó en la ruina. Sus amantes la habían dejado, y ella terminó siendo vendida como esclava. Para cualquiera, esa habría sido la ocasión perfecta para dejarla atrás, para olvidar su recuerdo y decir: «Eso es lo que se merece». Pero Dios le dice a Oseas algo inesperado: «Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos». Oseas 3:1. Oseas debía a Gomer pagar el precio de su rescate y recibirla buscar de nuevo en casa. Y eso fue lo que hizo. La compró por 15 piezas de plata y un poco de cebada,
y la llevó consigo, no como esclava, sino como esposa restaurada. Este acto es un retrato conmovedor del amor de Dios. Israel se había hundido en su propia idolatría, pero Dios estaba dispuesto a rescatarlos, a pagar el precio, a restaurarlos, ya darles una nueva oportunidad. El mensaje era claro: el amor de Dios no se rinde. Más allá de la experiencia personal de Oseas, su historia estaba destinada a ser un mensaje público para todo el pueblo. Con su vida, Oseas estaba mostrando tres verdades fundamentales. 1. El pecado es como una infidelidad. Así como un matrimonio quebrado duele, y aquí, el pecado rompe la relación con Dios y trae consecuencias dolorosas. El pueblo debía entender que sus actos de idolatría no eran simples rituales equivocados, sino una traición al Dios que los amaba. 2. El amor de Dios es perseverante. Aun cuando Israel le dio la espalda, Dios no dejó de buscarlos. El rescate de Gomer representaba la paciencia y la fidelidad de un Dios que no abandona a los suyos. 3. La restauración es posible. Los nombres de los hijos de Oseas anunciaban juicio y separación. Pero más adelante, Dios promete cambiar ese destino. Lo Ruama será llamada compadecida, y Lo Ami será llamado pueblo mío. Oseas 2:23. Con Dios, el pasado de pecado puede ser transformado en un futuro de esperanza. La historia de Oseas no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra relación con Dios. En muchos momentos, todos hemos sido como Gomer. Hemos buscado satisfacción lejos de aquel que nos ama. Hemos confiado en cosas pasajeras, en lugar de descansar en su cuidado. Y, sin embargo, Dios sigue amándonos. 1. El amor verdadero es sacrificial. Oseas tuvo que humillarse para buscar a su esposa, pagar por ella y restaurarla. De la misma manera, Dios pagó el precio más alto por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado. 2. El perdón es más poderoso que el resentimiento. Humanamente, Oseas pudo haber cerrado las puertas a Gomer, pero eligió restaurarla. El perdón de Dios es más grande que nuestras caídas, y también nos llama a perdonar a quienes nos han herido. 3. El amor de Dios es incondicional. A diferencia del amor humano, que muchas veces se basa en la correspondencia, el amor de Dios no depende de lo que hagamos. Él nos ama porque esa es su naturaleza. Lo que Oseas vivió es un anticipo de lo que Cristo haría siglos más tarde. Jesús vino a buscar a una humanidad perdida, esclava del pecado, y pagó el precio con su propia vida para rescatarnos. En la cruz, se cumplió lo que la historia de Oseas anunciaba: un amor que redime incluso a los que no lo merecen. Así como Oseas rescató a Gomer, Jesús vino a rescatarnos a ti y a mí. Y así como Gomer fue restaurada, nosotros también podemos ser transformados y recibir un nuevo nombre: hijos e hijas de Dios. La historia del profeta Oseas es un llamado a reflexionar sobre el amor de Dios. Nos muestra que, aunque a veces corremos lejos, aunque muchas veces no lo amamos como deberíamos, Él nunca se rinde con nosotros. Su amor es paciente, su perdón es abundante y su deseo es restaurarnos. Oseas aprendió a amar a alguien que no lo amaba, porque ese era el reflejo del corazón de Dios. Y esa es la lección que hoy sigue vigente. Dios nos ama, incluso cuando no lo amamos de vuelta.